del seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal. Que nosotros Escuchamos a Agustín Rossi, diputados del Frente para la Victoria piden la suspensión de Stornelli. Al fiscal Stornelli, citar al procurador a cargo, que es el doctor Casal, para que den explicaciones y para que informen sobre todo lo que se empezaba a visualizar a partir de la investigación del doctor Ramos Padilla. También saben ustedes que eso no sucedió, que hasta el día de hoy los diputados y los senadores que tenemos la obligación del control político del Ministerio Público Fiscal, porque ustedes saben que los fiscales, al contrario de los jueces, no están sometidos al mecanismo de juicio político, no podemos ejercer ese control, habida cuenta que no está conformada la comisión. Después de un mes de haber pedido la constitución de la comisión y habiendo hoy el doctor Ramos Padilla declarado en rebeldía al doctor Stornelli, lo cual se constituye en un caso casi inédito en la historia jurídica argentina, que un fiscal sea declarado en rebeldía por no asistir al menos en 4 oportunidades a la convocatoria a declaración indagatoria. Nosotros creemos que lo que tiene que hacer el procurador a cargo Casal es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta que el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Para nosotros ajustarse a derecho es que el doctor Stornelli concurra a la declaración indagatoria. ¿Por qué lo hacemos en la conferencia de prensa? Que estamos acá junto con el senador Fuentes y senadores y diputados de ambos bloques. Justamente porque no tenemos constituida la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, porque si no hubiésemos podido citar a esa comisión tanto al doctor Stornelli como al procurador para que nos explique por qué, con un hecho harto evidente de que el doctor Stornelli está escapando a las resoluciones de la justicia, no toma ninguna acción, que en este caso nosotros creemos que tiene que ser una acción suspensiva hasta tanto el doctor Stornelli no se ajuste a derecho y concurra a la declaración indagatoria. ¿Qué le dice a quienes sostienen que desde el kirchnerismo quieren hacer caer la causa de los cuadernos? Nosotros no queremos hacer caer ninguna causa, porque nosotros queremos que se cumpla con la ley. Si cualquier ciudadano argentino, cuando es llamado a declaración indagatoria, desde la expresidenta de la Nación a cualquier ciudadano concurre a esa declaración indagatoria, no se puede entender como alguien que está involucrado en el servicio de justicia como un fiscal, durante 4 oportunidades eludió esa declaración indagatoria. Entonces a nosotros nos parece que esa es una situación absolutamente inaudita, más en el marco en que vive el país y en el que vive el Poder Judicial. Y no voy a tomar frases mías. Ustedes han escuchado al doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a hablar de la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial en la Argentina de hoy. Seguramente que estos casos que suceden alrededor del fiscal Stornelli aumentan la falta de credibilidad en la justicia. Entonces, en un país en donde la situación económica es una situación que todos los días se agrava más, donde el gobierno parece no tener control de las variables macroeconómicas, hay una situación de debilidad institucional como la que tenemos hoy en la Argentina. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Nación no son conformadas, vaya a saber por qué. Hay un fiscal de la República que durante 4 oportunidades no concurre a una declaración indagatoria. A nosotros nos parece que se exigen algún tipo de respuesta. La respuesta que nosotros creemos que tiene que dar el procurador a cargo de la Procuración, que es el doctor Casal, es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta tanto el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Nadie le está pidiendo otra cosa al doctor Stornelli que se ajuste a derecho, que vaya a la declaración indagatoria que le está solicitando ya en 4 oportunidades el doctor Ramos Padilla. E insisto con lo siguiente: si nosotros hubiésemos tenido conformada la comisión permanente de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, haríamos este reclamo que estamos haciendo ahora a través de la comisión. Pero como no está conformada por voluntad del oficialismo, nosotros nos vemos obligados
a plantear este tema delante de cada uno. Fuentes empieza, pero no sabe cómo termina. Yo quiero, perdón. Hay una cuestión también cuya gravedad se ha omitido. Nos enteramos ya hace relativamente poco, a través de un medio de difusión nacional, prácticamente socio del otro medio hegemónico, que ya había una agenda pactada del Parlamento. Es decir, cuando la realidad nos muestra desde el desabastecimiento alimenticio, las leches truchas, los tarifazos, este Parlamento se entretiene con 4 o 5 temas. Y ante la presencia del jefe de gabinete, que vamos a recordar, reforma el 94, en realidad una figura del derecho parlamentario que tiene sentido cuando hay veto de censura. Es decir, en el sistema parlamentario el primer ministro se presenta y si no satisface su respuesta se vota la censura y se arma un nuevo gobierno. Encima que tenemos que funcionar con esto mínimamente exigimos seriedad y respeto al jefe de gabinete al Congreso. Yo quisiera que ustedes leyeran las 300 preguntas que nuestro bloque de senadores le efectuó al jefe de gabinete y cuáles son las respuestas. Agrupa generalidades y se permite ironías. Básicamente una actitud de provocación, exactamente con la misma actitud de provocación tuvo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa cuando nos vino a informar del Estado de la Nación. Está todo bárbaro, está todo maravilloso. Ahora, cuando uno le pregunta el volumen de deuda, no sabe. Cuando uno le pregunta cómo la van a calcular, no sabe. Cuando uno pregunta, ¿no es cierto?, qué pasa con la adjudicación de obras, ¿no es cierto?, no sabe. Esas son las respuestas. Y es una falta de respeto a este Parlamento. Lo segundo, a la pregunta que hizo recién alguien. En un momento dado, por unanimidad, la bicameral de inteligencia lo recibió el juez Ramos Padilla. En algún momento se sorprenden los diputados del oficialismo porque dice, ¿cómo es posible que este muchacho D'Alessio tuviese en su casa tanta documentación comprometedora, como dando un manto de sospecha? Entonces ahí yo manifesté, supongamos que es un topo este muchacho, ¿verdad? Supongamos que hay una perversa maniobra de contrainteligencia en el cual este joven se inmola, ¿no es cierto?, en aras de esa pregunta para perjudicar una causa o no. La pregunta fue a los miembros del oficialismo, ¿no es necesario investigarlo? Si hay una operación también de contrainteligencia, así que hubo unanimidad de investigar lo que es un aparato de inteligencia, que hoy quiero también la gravedad de lo que no nos responde el jefe de gabinete. ¿Desde qué momento la inteligencia argentina carece de autonomía nacional? Nuestro servicio de inteligencia, por acción u omisión, ha quedado subordinado al mandato de la inteligencia americana e israelí. Y esto está claramente demostrado, ¿no es cierto?, en las grabaciones que tenemos. Porque supongamos de que, como dice el director de la agencia de inteligencia, no son miembros de la agencia quienes hoy están involucrados. La pregunta es, al hombre que tiene la inteligencia argentina y es responsable junto con el presidente, ¿cómo nuestro aparato de contrainteligencia estatal no detectó que estas organizaciones existían? Entonces es gravísima la situación. Por un lado, la omisión que el jefe de gabinete hace de sus obligaciones de informar en verdad a este Parlamento de los hechos de la política y de los datos, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, esta connivencia dolosa entre inteligencia, jueces, gobierno, ¿no es cierto?, y periodistas. ¿Qué sugiere la conducta de Casal? Estando en curso, yo no voy a omitir, ¿no es cierto? Hoy tengo entendido de que ha habido un pedido, ¿no es cierto?, que ha efectuado Casal. En este momento desconozco el alcance del mismo. Una vez que lo conozca voy a opinar. Lo que es evidente que ha sido renuente, ¿no es cierto?, y no ha cumplido con la obligación que tiene que cumplir. ¿Usted cree que el fiscal Stornelli para no presentarse? ¿Cree que tiene alguna excusa para no presentarse, Stornelli? Evitar el procesamiento, mi amigo. Es decir, cualquier ciudadano, digamos, con el mínimo de prueba que está en la causa, ya estaría procesado. Senador, ¿usted cree que Stornelli no se presenta porque tiene además apoyo político de parte del gobierno para no hacerlo? A mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que en este momento Stornelli, a partir, recuerden ustedes la secuencia, las conductas de los 3 poderes, cuando se tomó conocimiento de la gravedad de la imputación que hizo el magistrado de que en la Argentina había un aparato de inteligencia paraestatal o estatal, extorsionador en connivencia con jueces, funcionarios y periodistas, el Congreso de la Nación inmediatamente invitó a la Cámara de Diputados al magistrado y la Comisión Bicameral de Inteligencia lo recibió con unanimidad. ¿Cuál fue la conducta del Poder Judicial? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia remitió lo que el magistrado reclamaba, atento que no había nafta, ¿no es cierto?, para trasladar detenidos, por ejemplo. Esa era la cabeza del Poder Judicial, que está en deuda. Ante el Estado hoy que está la justicia, la Corte Suprema como autoridad, alguna medida debe tener. ¿Cuál fue la conducta de la cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente Macri? Apenas se enteró...